Escritura, que es la palabra de Dios, encontramos el testimonio de muchas personas reconocidas, muy reconocidas, que nos sirven de ejemplo a nosotros para imitarles a ellos. Que tratemos nosotros de aprender lo que ellos nos mostraron, el ejemplo que ellos nos dieron para llevar el mensaje de salvación a otras personas. La luz hace que las tinieblas retrocedan, se vayan. Y si nosotros podemos tener la luz de Cristo, podemos ayudar para que otros puedan ser alumbrados y que puedan tener la oportunidad de salir de la oscuridad que les rodea y puedan experimentar una vida diferente, una vida llena de gozo, llena de paz. Hola queridos hermanos, siempre es una satisfacción enorme para mí el tener este tiempo juntos. Gracias por acompañarnos. Este tiempo de reflexión es muy importante para todos. Espero que todos estén bien. Y mi oración, mi deseo, el deseo de mi corazón, lo que he estado clamando al Señor, es que cada uno de estos mensajes puedan servir para traer luz a personas que están en oscuridad. Y también mi oración es que tú seas un instrumento de Dios para liberación, para sanidad, para bendición de otros que ahora mismo están atrapados en tinieblas. Les pido, y es parte de mi oración, que haya una intención y que premeditadamente nosotros estemos dispuestos a compartir el mensaje de las buenas noticias de salvación que nosotros ya hemos recibido. Gracias a Dios por aquellos que nos anunciaron a nosotros el mensaje y ahora nos corresponde a nosotros hacer lo mismo con otros, porque así como hemos recibido de gracia, también nos corresponde dar de gracia. Era entrado el año 1976 en la ciudad donde yo crecí y para ese entonces, en ese tiempo, en los meses del año 76, muchos muchachos locos de la ciudad, incluyéndome por supuesto, acostumbrábamos ir al parque central de la ciudad. Y en ese lugar, con guitarra en mano, comenzábamos a entonar cánticos de alabanza y de gratitud a Dios, los cantos que habíamos aprendido en los comienzos de nuestra experiencia de relación con Dios. Esos cantos expresaban nuestro agradecimiento. Esos cantos marcaron algo de lo que estábamos viviendo nosotros en ese momento. Habíamos conocido a Cristo. Sí, muchos muchachos inquietos, locos, algunos quizás pensando que no teníamos esperanza, habíamos encontrado la luz y las tinieblas se habían disipado. Recuerdo yo que uno de los cantos decía: yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Imagínense una ciudad no acostumbrada a ver jóvenes cantando en un parque, recién convertidos, con pocos días de haber tenido un encuentro personal con Jesús y cantando pero con tanto entusiasmo canciones como esa: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Y cantábamos eso y mucha gente se reunía alrededor nuestro para ver qué era aquello, porque algo era evidente que estaba pasando en una ciudad. Muy pocas veces se miraban jóvenes, 19, 20, 18, 17 años de edad, entusiasmados dando testimonio público de que algo había pasado en sus vidas. Y estoy hablando de jóvenes que sí, sus tinieblas eran grandes, como lo eran en mi vida también. Jóvenes con muchas inseguridades, muchos temores, muchos complejos, muchas cosas que estaban atando sus vidas,
que conocieron a Jesús, que vieron la luz de Cristo y las tinieblas comenzaron a irse de sus vidas. Y los resultados eran tremendos. Aquellos muchachos cantábamos, exaltábamos al Señor públicamente. No teníamos vergüenza, al contrario, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, nosotros decíamos que éramos testigos de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Y casualmente en ese lugar, en el parque central de la ciudad donde crecimos, mucha gente nos rodeaba y comenzaban a ver, se detenían para escuchar lo que decíamos, se detenían para escuchar los cantos que entonábamos y se detenían para escuchar el testimonio de vida, el testimonio de que antes habíamos estado en tinieblas y que habíamos ahora encontrado la luz de Cristo. El resultado de eso fue que, claro, la gente al ver muchos jóvenes viviendo una vida inmoral, una vida de pecado, transformados ahora de una manera en otras personas, era atractivo, era llamativo, impresionaba a la gente, y muchos de los que escuchaban a estos jóvenes compartir sus testimonios venían a la fe en Cristo, se convertían al Señor. Y el resultado fue ese: mucha gente fue alcanzada para Jesús. Y se logró establecer la primera iglesia misionera de Amor Viviente fuera de la iglesia madre establecida en la capital de Honduras. ¿Qué tiempos esos? Y esos tiempos no deben de parar, no deben de detenerse a una experiencia pasada, debe de ser nuestra experiencia permanente, diaria, siempre, porque hemos encontrado la luz de Cristo y necesitamos alumbrar a muchos que están en tinieblas. Quiero proponer un pasaje bíblico que tiene mucha enseñanza. No pretendo tocar cada uno de los aspectos que están incluidos en este pasaje, pero por lo menos quiero resaltar algunos de ellos que espero nos inspiren a nosotros, nos den a nosotros un modelo para que nosotros nos levantemos y expongamos, hablemos de la luz de Jesús a otras personas. Y las porciones bíblicas que quiero hablar se encuentran en el Evangelio de Juan. Así que les voy a pedir a ustedes que tomen su Biblia en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer varias porciones de este capítulo 1, quizás la mayoría del capítulo 1, porque hay tanta enseñanza, tanto que reflexionar ahí, que yo quisiera que nosotros nos diéramos la oportunidad de escuchar, de atender, de aprender y de disponer nuestro corazón para hacer cosas de las que estos que están aquí, de quien se escriben, ellos hicieron. Así que comienzo con la lectura de Juan, el evangelista, en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Y esta es la introducción de una persona que fue llamada a compartir el mensaje, a ser el primero, el que vendría delante del Señor Jesús a anunciar al pueblo de Dios la esperanza de salvación, la esperanza del perdón de los pecados, la esperanza de una restauración, de una relación rota con Dios, que ahora era posible a través del Mesías, de quien se había anunciado que vendría, y lo estaban esperando, y había llegado su momento. Dice la Escritura, versículo 1 al versículo 8, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús siempre ha sido. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Hablando de Cristo, se está anunciando de Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Voy a extenderme un poco más en la lectura. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta porción bíblica está hablando de que un hombre llamado Juan, al que conocemos como Juan el Bautista, fue enviado por Dios para que anunciara a Jesús, para que viniera abriendo camino, porque Jesús se había nacido. La esperanza de vida estaba entre nosotros. Lo que se había profetizado antes ahora era una realidad. Y Juan venía antes, fue enviado, fue apartado por Dios para dar testimonio, para ser testigo de la luz. Queridos, nosotros que somos la iglesia hemos sido apartados para ser testigos de la luz que hemos encontrado, esa luz que permitió que todas nuestras tinieblas salieran. Yo no puedo olvidar el momento cuando Dios comenzó a hacer su obra transformadora en mi vida. Qué hermoso fue. Yo, los locos que habían en aquella ciudad, muchos no teníamos esperanza. Estábamos viviendo vidas realmente muy malas. Nuestros corazones estaban marchitos y no encontrábamos esperanza. Y en Jesús todo cambió. Todo cambió y comenzamos a caminar, a dar un vuelco completo a nuestra vida. Y comenzamos no solamente a dar un vuelco a nuestra vida, pero a compartir con otros que la luz había venido. Dios escogió a Juan el Bautista para que él predicara, para que él hablara de la luz, para que él hablara de Jesús, porque en Jesús está la vida y Jesús es la luz de los hombres. Y aquí dice en el versículo que leí anteriormente, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Nosotros somos llamados para dar testimonio de la luz. Es cierto, este llamado era para Juan, pero el Señor nos encomendó a nosotros la gran comisión de ir y predicar a todas partes. Lo hemos mencionado anteriormente. Quiero mencionar esta porción porque me imagino la emoción de Juan, ser escogido por Dios para algo tan importante. Porque el mundo estaba en tinieblas. El mundo no tenía esperanzas. Estaban esperando que algo pasara para que la relación del hombre con Dios fuera restaurada por un milagro, por un sacrificio perfecto que solo pudo ser posible a través de un cordero sin mancha. Y ese era Jesús. A Juan le correspondía estar anunciando a Jesús, dar testimonio de que Jesús era la luz. Y yo creo que lo que había en el corazón de Juan era una gran emoción. Al fin llegó el momento. Lo que todos estábamos esperando, lo que el pueblo de Dios estaba ansioso de encontrar, al fin ya llegó. Me imagino el entusiasmo de Juan el Bautista. Y ese entusiasmo no debemos de perderlo nosotros. Debemos de guardar en nuestro corazón la alegría de saber de cuántas cosas el Señor nos ha librado, de cuántas cosas el Señor nos ha salvado, de cuántas cosas Dios ha restaurado, ha cambiado en nuestra vida. Si hay algo que debe de haber en nuestro corazón es júbilo, mucha alegría, porque no teníamos esperanza y le hemos encontrado. Y encontramos su luz, encontramos su perdón, encontramos su misericordia. Este Juan, que iba a dar testimonio de Jesús, después tome el tiempo usted de leer detenidamente todo el pasaje. Pero en el versículo 15, la Escritura dice, Juan dio testimonio de él. Juan dio testimonio de él. Nosotros somos llamados a hacer eso. No podemos quedarnos callados. Y clamó, dice el versículo 15,
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Me imagino la alegría de Juan, queriendo exponer a Jesús a los demás, presentar a Jesús a los demás. El pueblo de Dios estaba esperando lo que se había profetizado, y aquí estaba sucediendo lo que Dios había prometido. Y Juan se da cuenta que él es testigo del que venía después de él. En el versículo 19 del el primer capítulo de Juan, leemos del versículo 19 al 28. Pasan varias cosas en estos párrafos. Yo no me puedo detener, hay mucho, pero quiero sacar algunas cosas que pueden ser muy valiosas para nosotros y que nosotros podemos imitar. Y una cosa, comenzando con algo que podemos imitar, es la actitud de Juan. Juan dio testimonio de él, de Jesús. Nosotros somos llamados a dar testimonio de Jesús, de la obra de Jesús en nosotros. Y dice el versículo 19, el versículo 28. Este es el testimonio de Juan, una vez más. Antes había dicho, Juan dio testimonio de él. Él había dicho, la palabra dice que Juan fue llamado para dar testimonio de Jesús. Y ahora dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Juan comienza a testificar. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Porque Juan hacía muchas cosas en el nombre del Señor, anunciaba la venida del Mesías. Muchos eran bautizados y mucha gente se preguntaba: ¿acaso Juan será el Mesías prometido? Le dicen: ¿tú quién eres? Versículo 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque estaban diciéndole: ¿acaso tú eres el Cristo? Muchas cosas estaban ocurriendo y muchas cosas Juan estaba haciendo y la gente estaba impresionada. Imagínense usted, alguien hablando un mensaje nunca escuchado. Todo el mundo alrededor de Juan llamando al arrepentimiento a la gente y a otros bautizándolos para que cambiaran su manera de vivir. Cosas que nunca habían pasado. No era común encontrarlas en una ciudad y todo el mundo asustado, preocupado, algunos preguntándose: ¿acaso este Juan será el Cristo? Y mandan a preguntarle a él, a unos sacerdotes, a algunos levitas. Y él dijo: no, yo no soy. Y él dice: no soy porque seguramente, repito, ellos pensaban que como Juan estaba haciendo cosas inusuales, cosas hermosas, la gente se preguntaba: ¿será este el Cristo? Y él dice: no, yo no soy. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque ellos conocían la palabra. Cosas que se hablaban de Elías, el Elías que vendría. Y dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. O sea, habían enviado a algunos sacerdotes y a algunos levitas a preguntarle a Juan: ¿quién realmente eres tú? Y Juan no calla. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan estaba diciendo, el bautista: yo no soy el Cristo, no soy todo lo que ustedes están diciendo, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Hay tanto que está seco, hay tanto que está muerto. Yo soy la voz de uno que clama en un lugar que está seco. Y les digo: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él venía a anunciar a Jesús. Dice el versículo 24: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron:
¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y termina este párrafo diciendo: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto y clamaba por arrepentimiento. Clamaba para que la gente volviera su corazón a Dios. Clamaba para que el pueblo se preparara porque vendría y estaba entre ellos el Salvador, el que iba a ofrecer la vida suya por el pecado de toda la humanidad. Yo creo que en el corazón de Juan había una gran emoción, la gran emoción de ser apartado por Dios para una tarea tan importante. Nuestra tarea no podemos verla como cualquier cosa, es muy importante, lo más importante que podamos hacer. Ser esa voz que clama en el desierto, sobre todo en este desierto que vivimos en el mundo actual, de tanta gente que se pierde, tanta gente que vive como que no hay esperanza, y nosotros podemos anunciar que en Jesús tenemos esperanza. El siguiente párrafo nos da otra referencia. Para mí, todo lo que está pasando aquí me habla de un hombre, Juan el Bautista, que siente el privilegio que Dios le dio de anunciar al que vendría, de anunciar a Jesús. ¿Cómo nos sentimos nosotros de saber que Él nos ha apartado para que nosotros hablemos de Cristo? ¿Acaso no debe de haber en nosotros también un gran entusiasmo, saber que es un gran privilegio y tener la alegría de poder hablar de Él, de Jesús, de las cosas que hemos visto, de las cosas que hemos oído, de las cosas que ha hecho en nuestro corazón? El versículo 29 al 34, otro segmento de este capítulo 1 que le pido por favor que usted detenidamente lo lea. Después de esta meditación, de esta reflexión, usted lea, tome sus anotaciones y permita que el Espíritu de Dios pueda hablarle, porque también Dios le ha escogido a usted como parte de su pueblo para que usted anuncie de la luz de Cristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Juan el Bautista era primo de Jesús, pero todavía no se le había revelado a Juan que Jesús era el Mesías prometido. En el momento del bautismo de Jesús, que Él llega a las aguas donde está Juan, para cumplir con toda justicia y para dar testimonio a los hombres de qué uno debe de hacer, para cumplir con toda justicia delante de Dios. Entonces Juan ve que sobre Jesús se detiene una paloma. El Espíritu Santo en forma de paloma se detiene sobre él. Y Dios le muestra a Juan: este es. Eso está relatando Juan acá.
el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, otra vez más, nuevamente se menciona a Juan dando testimonio, y dando testimonio de lo que vio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hablando de Jesús, Juan testificando y dice: yo vi al Espíritu que venía, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, hablando del Padre, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice, Juan el Bautista dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué hacen los testigos? Sino dar fe de lo que han visto, de lo que han oído. ¿Qué hacen los testigos? ¿Qué hacían aquel montón de jóvenes en Puerto Cortés en los años 76, 77 y ahí en adelante, en el parque, cantando cantos diciendo: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho en mí? Muchos de ellos pensaban en suicidarse, muchos de ellos estaban atrapados en el alcohol, muchos de ellos estaban atrapados en fornicación y a saber en cuántas otras cosas más, pero habían encontrado la luz de Cristo. Y ahora estaban testificando. Y con alegría hablaban todas las noches. Se reunían en el parque y ahí estábamos dando fe. Y estábamos felices de que nuestra vida había cambiado de la muerte a la vida. Que nosotros habíamos sido trasladados de las tinieblas a la luz, que un gran peso de pecado se había caído de nuestros hombros y que ahora podíamos proclamar nuestra libertad en Cristo, y que ahora podíamos decir que habíamos sido hechos hijos de Dios por haber reconocido a Jesús como el Señor. Eso testificamos, y eso debemos de seguir testificando. El peligro que hay con la iglesia es que nos acostumbremos a una vida de estar en la iglesia, de hacer algunas actividades religiosas, y se nos olvide el llamado más importante que tenemos: es de compartir la verdad de Cristo, la salvación que encontramos en Jesús a otras personas. Aquí está Juan dando testimonio y con un gozo, para mí un gozo impresionante, tremendo, con una gran alegría. Juan da testimonio de lo que él había conocido. Juan da testimonio de la promesa que estaba, y él decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no iba a haber necesidad de hacer un montón de sacrificios, un sacrificio perfecto, una vez para siempre, para perdonar nuestros pecados. Y Juan, con qué emoción pudo haber dicho eso. ¿Cómo lo hacemos nosotros hoy? ¿Cuál es nuestra emoción, nuestro entusiasmo, nuestra seguridad de lo que hemos recibido? ¿Y cómo lo estamos anunciando? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Qué es lo que nosotros exponemos a los demás? ¿Cómo nos escuchan hablar? ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué Dios ha hecho? Porque si hemos visto algo, entonces debemos de ser testigos y hablar de las cosas que hemos visto y las cosas que hemos oído. Sigo la lectura en este capítulo, en el versículo 35, una porción más, versículo 35, leemos hasta el versículo 42. Se habla ahí de los primeros discípulos. Juan viene a predicar, Juan viene a anunciar, Juan viene a bautizar para que la gente se arrepienta de sus pecados. Juan viene a preparar camino para la venida de Jesús. Y el siguiente pasaje: ya no son
Los fariseos los que están preguntando a Juan, ¿quién eres? No son los sacerdotes, no son los levitas, sino que aparece Juan con discípulos, porque Juan tenía discípulos. Juan tenía personas a quienes él les enseñaba. El siguiente día, versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan, día tras día. Antes estaba testificando de Cristo y otra vez, el siguiente día, sigue testificando de Cristo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Qué entusiasmo había en Juan? Que todos los días estaba testificando, y a todos los que pidieran razón, a todo mundo que podía, él compartía con entusiasmo, con alegría, lo que había recibido del Padre, lo que había visto respecto a Jesús. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, Juan, mirando a Jesús, me imagino yo, Juan al borde de las lágrimas de el gozo de ver al Salvador, el gozo de ver el Cordero perfecto que quitaría los pecados del mundo, la esperanza de vida para todos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. No sé cuántas cosas pudo haberle dicho a sus discípulos. Lo que aquí dice es, he aquí que Juan estaba diciéndole a sus discípulos: Él es. Ustedes son mis discípulos, yo les he enseñado, pero Él es el Cordero de Dios. Y mire qué cosa más linda. Le oyeron hablar los 2 discípulos, y eso es lo que va a pasar si la gente logra escuchar, y si nosotros nos permitimos la oportunidad, el privilegio de hablar de las cosas que Dios ha hecho. Probablemente nos van a escuchar, pero si no hablamos, ¿quién va a escuchar? Si no decimos nada. Y dígame usted si no hemos recibido tanta misericordia. Sí, por eso cantábamos aquel canto. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz. Yo estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Mis cargas eran terribles y estaba lleno de maldad, de pecado, y Él perdonó y sanó mi corazón, sanó mi mente y me dio una nueva manera de vivir. Me imagino yo a Juan hablando con los discípulos. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Esa es la razón por la cual predicamos. Hablar de lo que hemos recibido de Cristo, no para que nos sigan a nosotros, sino para que la gente siga a Jesús. ¿Es cierto? Tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. Tenemos la responsabilidad de conducir a otros. Pero es para que sigan a Jesús. Mucha gente pretende que ellos son los dueños de las personas. No. Solo alguien nos pudo comprar, y nos compró con precio de sangre. Se llama Jesús. Él es el dueño. Nosotros lo que debemos de hacer es hacer lo que Juan hace. Le oyeron sus discípulos hablar de Jesús, y cuando los discípulos oyen hablar de Jesús a Juan, ahora siguen a Jesús. Que la gente nos escuche a nosotros hablar de Jesús, no para que nos sigan a nosotros, para que sigan a Jesús. Eso debe de ser nuestra tarea diaria, permanente. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre. Que sigan a Jesús. Y una vez que siguen a Jesús, hay una conversación, pasa algo bonito por ahí. Y volviéndose Jesús se da cuenta que ellos van detrás de él. Y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Queremos ver cómo eres, dónde moras, cómo vives. Nos han hablado tanto de ti que queremos estar contigo.
Hermanos, si la gente nos puede escuchar a nosotros hablar de Jesús y que ven la evidencia en nosotros de algo realmente diferente, la gente va a hacer lo mismo. Va a seguir a Jesús y van a querer estar con Jesús y van a querer permanecer con Él y aprender de Él. Aquí está Jesús preguntándoles: ¿y ustedes qué es lo que buscan? Y ellos dicen: ¿dónde moras? Queremos ver quién eres, dónde vives, cómo vives. Y Jesús no los rechaza, les dice: venid y ved. Cuando alguien tiene realmente el deseo de buscar a Jesús, Jesús sabe. ¿Tienes tú realmente el deseo de buscar a Jesús? Jesús sabe. Y Él diría lo mismo: ven y ve, mira. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Quién va a querer irse de donde está Jesús? Seguramente estaban embelesados escuchando a Jesús. Seguramente estaban impresionados de ver a alguien que hablaba como nadie más antes habían podido escuchar. Querían estar, han de haber sentido aquel ardor en su corazón por alguien diferente. Y vieron a Jesús y se quedaron con Él todo aquel día. Y era ya tarde. Andrés, dice la Escritura aquí en el versículo 40, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan, el Bautista, compartió el testimonio con Andrés, y seguramente el otro era Juan el apóstol, probablemente el que escribe este evangelio. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Miren el versículo 41. Cuando encontraron algo diferente, cuando Andrés encuentra algo diferente, y dice ahí: este halló primero a su hermano Simón. Andrés inmediatamente ha de haber pensado: lo que veo, mi hermano Simón tiene que verlo. Lo que estoy escuchando, mi hermano Simón tiene que escucharlo. Lo que he visto, lo que he contemplado de Jesús, mi hermano Simón tiene que contemplarlo también. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, y si lo halló es que anduvo buscándolo. Seguramente se impresionó Andrés con lo que vio, con lo que oía. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos oído? ¿Qué cosas deben de impresionarnos? Porque todo lo que Jesús hace es impresionante. Pero no podemos quedarnos callados. Y Andrés comienza a preguntar: ¿dónde está mi hermano Simón? Yo necesito decirle algo, lo que hemos hallado. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Simón. Usted lee esta lectura y uno solo lee como está escrito ahí, pero imagínense qué emoción pudo haber habido en el corazón de Andrés. ¡Hey, Simón! ¡Simón, Simón! Simón, te han andado buscando. ¿Sabes qué, Simón? Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado a aquel de quien se prometió que vendría y sería el Salvador del mundo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Piensa en eso, porque cuando se piensa en ser testigos de la obra de Jesús, yo no estoy hablando de cosas que una actividad evangelística. Respeto mucho eso, admiro mucho eso, y está bien que se haga. Pero tú, todo lo que has recibido, ¿acaso tus padres podían escucharlo? ¿Acaso tus hermanos podrían escucharlo? ¿Acaso tus tíos, tus primos, tus amigos, tus compañeros de trabajo pudieran escucharlo? Andrés fue premeditado.
Andrés tuvo una actitud intencional. Tuvo una intención, buscó a su hermano Simón y lo halló, lo buscó hasta encontrarlo. Y al encontrarlo le dijo: ¿sabes qué, hermano? Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado a aquel de quien se habló que vendría para salvarnos. Y le trajo a Jesús. Qué manera de alcanzar a otros. Qué manera de ser testigos. Y le trajo a Jesús. Y cuando le trae a Jesús, mirándole Jesús, dijo, porque Jesús conoce quiénes somos, qué tenemos, qué necesitamos. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús sabía su nombre sin que antes se lo hubieran presentado. Sabía quién era. Conocía. Y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este es el Pedro de quien conocemos en la Biblia, que hizo grandes cosas, que escribió 2 de sus cartas importantísimas para la iglesia del Señor, de lo cual nos beneficiamos ahora nosotros. No se habla de Andrés como quien escribe un montón de cartas en la Biblia. Se habla de Pedro, pero quien alcanzó a Pedro, quien llevó a Pedro a Jesús, fue su hermano Andrés. ¿A quién pudiéramos nosotros alcanzar? ¿A quién nosotros pudiéramos buscar hasta encontrarlo y traerlos? A Jesús. ¿Y qué podría pasar en ellos? ¿Qué podría pasar con ellos? ¿Y qué podría pasar a través de ellos? Andrés se cargó por su hermano y Andrés no dijo un montón de cosas. Andrés lo que dijo es: Pedro, Simón, todavía no se llamaba Pedro. Simón, hemos encontrado al Cristo. Hemos encontrado al Mesías. Cuánta emoción debe de haber en nuestro corazón de que nosotros hemos encontrado al Mesías. Con cuánto entusiasmo lo anunciamos. Con cuánta naturalidad expresamos de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Acaso no es importantísimo lo que hemos recibido de Él como para quedarnos callados? Ve una manera tan fácil. Oyen el testimonio de Juan el Bautista. Por el testimonio de Juan siguen a Jesús. Y Jesús se revela a ellos. Si realmente hemos encontrado algo tan importante, ¿acaso no debemos nosotros buscar a todos los que podamos y decirles: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado al que perdona nuestros pecados, hemos encontrado al que nos libera de nuestras cargas, de nuestras ataduras? Y le trajo a Jesús. Y comienza Pedro una relación con Jesús. Termino con este párrafo en el versículo 43. Dice la Escritura: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y ahora Jesús halla a Felipe. Y le dijo: Felipe, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Quiero decirles, cuando Jesús llama a Felipe, es claro, se entiende que Felipe escucha a Jesús, lo vio, lo escucha y lo sigue. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no solamente eso, no solo verlo, escucharlo, seguirlo, sino que hacer algo más. Miren lo que hace Felipe. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Así como Andrés buscaba hallar a su hermano Simón,
Simón Pedro. Ahora Felipe quiere hallar a alguien que se llama Natanael y fue a buscarlo intencionalmente. Una determinación personal. Yo conozco a alguien, un amigo mío que se llama Natanael, y yo tengo que contarle lo que yo he visto, lo que yo he encontrado, lo que yo he escuchado. Felipe halló a Natanael y le dijo, lo mismo con aquel gran entusiasmo, me imagino, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos ya hallado al Salvador del mundo. Hemos hallado al Cristo. Emocionado Felipe. ¿Cómo nosotros compartimos las buenas noticias? ¿Con tristeza o con entusiasmo? Dándonos cuenta de qué son las cosas que han pasado en nuestra vida. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz. ¿Cómo estabas tú? Seguramente ciego, maltratado, acabado, sin esperanza. Pero recibiste a Jesús. Veniste a Cristo. Y Él comenzó a hacer una obra perfecta y la sigue perfeccionando. Cuéntale eso a los demás. Cuéntale eso, cómo estabas atado, cómo estabas atrapado. Dile a los demás cómo ahora tú eres libre. Es lo que Felipe está haciendo. Busca a Natanael intencionalmente. Y no crean que Natanael le recibe con mucho entusiasmo. Natanael era alguien que no iba a creer las cosas solo porque sí. Él era una persona muy seria, muy determinada. Muy consciente de que él no quería escuchar fábulas, historias. Y Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. La gente necesita venir y ver. ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? ¿Qué ven en nosotros? ¿Acaso pueden ver a Jesús, la obra suya en nosotros? ¿O todavía siguen viendo las mismas tonterías, las mismas locuras que hacíamos antes? ¿Qué ven otros en nosotros? Porque Felipe no tiene mucho que decir. Él dice, y es lo más importante, hemos encontrado a Jesús, de quien se ha dicho en las profecías, lo hemos encontrado. Y Natanael dice, ¿de dónde acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, convéncete tú, ven y ve, míralo por tus propios ojos. ¿Acaso no es eso lo que tenemos que hacer? Mucha gente puede rechazarnos, mucha gente dice, no, yo no creo. Ven y mira. Y cuando Jesús vio a Natanael, así es Jesús, Él se da cuenta de todo. Y Él sabe cómo es Natanael, de serio. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaños. Si algo había en Natanael es que era un hombre serio, formal. No se iba a dejar impresionar por cualquier locura. He aquí un verdadero israelita, un hombre celoso. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. Qué cosa más linda. Felipe anda buscando a Natanael, pero con la intención de Felipe de encontrar a Natanael, ya Jesús había visto a Natanael. Cuando el Señor ve nuestra intención de querer buscar a alguien, seguramente Él ya los ha visto, los conoce por nombre, conoce sus necesidades. Lo que está esperando Jesús es que alguien se acerque a ellos y los traiga a Jesús. Ese puede ser tú y puede ser yo, puedo ser yo el que haga eso. ¿Quién más lo va a hacer sino nosotros? Y Jesús le muestra a Natanael algo. Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, yo te vi antes. Yo sé quién eres. Respondió Jesús y le dijo, antes de eso respondió Natanael y le dijo, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios. Sí, ve, Natanael fue y vio. Y Jesús se reveló a él. Y cuando Jesús se revela a nosotros, porque la gente es movida a buscar a Jesús, entonces cuando Jesús se le revela a uno, esto es, uno no tiene ninguna excusa. Esto es, hemos encontrado lo que hemos estado buscando. Y ahí está, Jesús se revela a Natanael, y Natanael dice, no, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y terminó la lectura y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiero terminar con esta lectura. Quiero terminar con este mensaje. Quiero terminar con esta reflexión. Hemos leído alguna vez como los discípulos que fueron enviados a ir a todas las naciones, a predicar, a ser testigos, salían con gozo a hablar las cosas que Dios les había dicho que hablaran. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, habla de nosotros como pueblo de Dios y lo que tenemos que hacer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A nosotros se nos encomienda a anunciar las virtudes de Cristo. Queridos, que esa sea nuestra meta, que esa sea nuestra pasión, que podamos anunciar, que podamos decir a otros, vengan y miren lo que Dios es, lo que Dios hace. Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que nosotros seamos sus testigos en todo lugar y que podamos anunciar y con nuestra vida testificar de lo que hemos visto y oído de la obra de Jesús en nosotros. Mi cariño para todos. Ánimo, hermanos, a ser luz de las naciones. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que
de su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.